murmuración puede ser llamada chisme, puede ser llamada crítica, puede ser llamada de diferentes maneras, pero al fin del día es igual de dañina. Al fin del día es un tema que ha lastimado muchas familias, ha lastimado a muchas personas y ha lastimado a muchas congregaciones y hasta las ha dividido y fracturado. Y cuando nosotros juzgamos a alguien, estamos criticando a alguien que fue hecho a la imagen de Él. Por eso dice la Escritura, hermano, que es tan peligroso el juzgar. Y dice la Biblia que es culpable al grado del infierno. Así lo dice la Biblia. Voy a hablar de ese tema tan destructivo, tan venenoso, que puede llegar a ser la murmuración. La murmuración puede ser llamada chisme, puede ser llamada crítica, puede ser llamada de diferentes maneras, pero al fin del día es igual de dañina. Al fin del día es un tema que ha lastimado muchas familias, ha lastimado a muchas personas y ha lastimado a muchas congregaciones y hasta las ha dividido y fracturado. La murmuración, la crítica es una realidad que se vive en pequeños pueblos, en grandes ciudades, en familias muy bien educadas y en familias no tan educadas. Lo sufren los jóvenes en las escuelas, lo sufren los niños, lo sufren los hombres en el trabajo. Es un problema muy serio. Y la iglesia necesita una formación bíblica en el tema del chisme, en el tema de la murmuración y de la crítica de las demás personas. Y vaya conmigo a Números capítulo 12. Hay una murmuración ahí que se hace en contra de Moisés. Cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto y ha llegado a las faldas del monte Sinaí, ahí el Señor los va a tener por más de un año en espera, y en ese tiempo el Señor les va a revelar la ley. Y una vez que les revela la ley, ellos van a atravesar el desierto, van a llegar a la tierra prometida por primera vez, a la orilla de la tierra prometida. Van a enviar 12 espías y luego van a regresar a vivir 40 años en el desierto por no haberle creído a Dios. Y van a vivir 40 años dando vueltas en el desierto, enfrentando guerras y situaciones bien difíciles. El libro de Números que vamos a leer ahorita en la Escritura, la traducción correcta debiera ser el libro del desierto. Sin embargo, como contiene muchos números, a alguien se le hizo bueno ponerle el números, pero la traducción del lenguaje hebreo debiera de ser el libro del desierto. Y es muy interesante porque el desierto representa nuestra vida. El desierto representa todo lo que usted y yo vivimos en el trabajo, en las escuelas, lo que usted y yo vivimos en familia, en las comunidades, en los países. Y ese desierto, hermanos, lo vivimos nosotros en diferentes tiempos. Si vamos a Siria y observamos lo que está viviendo Siria, lo que ha vivido Libia, lo que ha vivido partes de África, si vemos lo que se vive acá en Estados Unidos con problemas de drogadicción, el uso de los opioides, hermano, donde hoy aproximadamente 100 personas al día mueren por uso de opioides, drogas que están diseñadas para controlar el dolor. Imagínense, aproximadamente 100 personas al día, son unas 3,000 personas al mes. Quiere decir que en menos de un año una ciudad del tamaño de Farmington desaparece por uso nada más de opioides. ¿Qué decir de las otras drogas y enfermedades? Una sociedad en la que usted y yo vivimos en ese desierto tiene que estar preparada para vivir el desierto. Cuando la iglesia de Cristo viene acá, a un lugar como este, tiene que venir con la mentalidad de decir: voy a ir a recibir palabra de Dios para poder ser luz en medio de las tinieblas, para poder ser sal a la tierra, para poder cambiar la realidad del mundo que me rodea, para que cuando yo llegue al trabajo yo traiga una palabra diferente, para que cuando la gente esté sufriendo, juzgando, criticando a los presidentes, a los gobernantes,
a los vecinos, yo pueda traer una palabra diferente y que de mi boca jamás salga una palabra de crítica o de murmuración. Leamos la palabra. Dice: y Moisés tomó por mujer una mujer cusita, y por causa de ella, estoy leyendo Números capítulo 12, verso 1 al 16, una lectura un poco larga. Y Moisés tomó por mujer a una cusita, y por causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijera ese verso, porque desde ahí vamos a partir el resto de la enseñanza. Y dijeron: ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que Moisés. Y el Señor llamó a Moisés, a Aarón y a María, y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Los dos acudieron. Y el Señor les dijo: escúchenme bien. Cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Y él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven? Qué fuerte esta palabra. Mire la manera en que Dios confronta este error de María y de Aarón. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Al ver a Aarón que María estaba leprosa, le dijo a Moisés: ay, Señor, no hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura, hemos pecado. Diga conmigo: la murmuración es pecado. Dígalo conmigo fuerte: la murmuración es pecado. Diga conmigo: el chisme es pecado. Repita conmigo: criticar a otros es pecado. Diga conmigo: juzgar a otros es pecado. Mire, déjeme hago una pausa ahí pequeña. Déjeme digo lo que Jesús dijo: y el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque yo quisiera poder decir que nadie de acá ha juzgado o criticado a una persona, pero la verdad no es así. Lo mejor que hacemos los cristianos, ¿sabe qué es? Decirle: te lo cuento para que oremos por él. Y lo espiritualizamos el asunto y lo vestimos de cristianismo, pero al fin del día ya manchamos el testimonio de alguien más. Y lo vestimos de justicia y lo decoramos con florecitas de santidad, pero al fin del día manchamos el testimonio de una persona. Y yo he observado esto, que la gente lo hace y lo disfraza de una broma y lo esconde detrás de un chiste, pero al fin del día tiene la intención de quitarle virtud a la persona de la que está haciendo una broma. Porque al fin del día sigue siendo chisme, sigue siendo crítica, sigue siendo burla. Y yo digo lo siguiente: si no tienes algo bueno que decir de una persona, mejor no hables, calladito te ves más bonito. Calladito te ves más precioso, Dios te ama más. Si mejor dices: Señor, mira, voy a poner, como dice el salmista, pon guarda en mi boca. Y Aarón entendió esto. ¿Qué requirió Aarón para entender que la murmuración en contra de Moisés era un pecado? Requirió ver a María llena de lepra, dice, como la nieve. Oiga, yo estoy seguro que Aarón dijo: uy,
Espero en Dios que no me vaya a pasar esto a mí. Y clamó a Moisés, dijo: Moisés, 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 ay, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura y es un pecado. Diga conmigo: el chisme es pecado. Dígale a la persona que está enseguida: te dije. ¿Ah? Y luego usted conteste, diga: yo te dije primero, dígale. Pero mire lo que dice Aarón: pero no permitas que ella se quede ahora como los abortivos que al nacer nacen, tienen ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó al Señor y le dijo: Dios mío, te ruego que la sanes. Qué tremendo el corazón de Moisés. Oiga, después de haberle juzgado, criticado, atacado, Moisés clama a Dios a favor de aquellos que lo juzgaron y lo criticaron. ¿Sabe que la mayoría de las cosas que Jesús nos encargó, nos pidió a nosotros, la mayoría de ellas son imposibles? Es decir, en otras palabras, es algo que no podemos hacer nosotros en términos humanos, que emocionalmente no estamos capacitados para amar al enemigo. En realidad, cuando alguien nos hace daño, lo que queremos es que nos la pague, ¿no es cierto? Digo, se oyó nomás la voz de Ismael, amén. Pero es verdad, ¿no es cierto? Seamos honestos. ¿No es cierto que cuando alguien nos agrede, nuestra primera reacción es regresar para atrás la agresión? ¿O no? Lo primero que hacemos cuando alguien nos ofende es regresar la ofensa hacia atrás. Ese es el instinto, es la naturaleza de pecado que nos domina, que nos gobierna. Y que Jesús nos diga que volteemos y le pongamos la quijada al que nos golpea, es imposible. Eso no es de humanos. Que amemos a nuestros enemigos no es de humanos. Que oremos por aquellos que nos juzgan, que nos critican, no es de humanos, entendámoslo. Así que la única manera en que nosotros podemos aplicar esta palabra es a través de la ayuda del poder del Espíritu Santo sobre nosotros, en el cual nosotros podamos decirle: Señor, si tu palabra dice que Moisés oró por aquellos que lo criticaron, que lo juzgaron, que murmuraron contra él, Señor, yo necesito que me des a mí el poder de orar, el poder de bendecir a aquellos que han dañado mi vida, que me des a mí el poder a través de tu Espíritu Santo para perdonar. Y el Señor le respondió: si su padre le hubiera escupido el rostro, ¿acaso no se quedaría avergonzada durante 7 días? Pues déjenla 7 días fuera del campamento y después de eso volverá a la congregación. Y así María fue expulsada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió su marcha hasta que ella se reunió con ellos. Después de eso, el pueblo partió de Hazerot para acampar en el desierto de Parán. Qué terrible guerra está viviendo ahora Israel aquí en este momento. Porque hay guerras de adentro y hay guerras de afuera. Los problemas que te atacan de afuera hacia adentro, esos problemas tú no tienes control sobre ellos. Esos te van a llegar, esas situaciones van a golpear tu vida, tu familia, tu trabajo, tus finanzas. Y tú no puedes tener control sobre esas situaciones. Sin embargo, las guerras internas, Dios nos está pidiendo a nosotros que aprendamos a vivirlas en el poder de su Espíritu Santo. Y este tema de la murmuración es un tema, hermanos, que nosotros al vivirlo no siempre reaccionamos de la mejor manera. Alguien diga amén. Yo recuerdo, yo he platicado esta historia muchas veces ya, pero siempre hay gente nueva en la iglesia y hay que volverlas a platicar.
Yo recuerdo que una vez un hombre estaba hablando muy mal, cosas muy malas de mí. Yo era muy joven, no tanto como ahora, pero era joven. Y yo recuerdo que ese hombre me llegó a mí la noticia de que andaba hablando cosas de mi vida y yo me sentí muy gallo, ¿verdad? Y yo fui y le reclamé, ¿verdad? Y estaba él de aquel lado, yo estaba de este lado y entonces él estaba atendiendo ahí un puesto de mariscos y tenía unas salsas de esas de tomate y yo agarré una salsa de tomate y la golpeé contra él y dije: yo quiero que pares de hablar de mí. Y cuando le golpeé hacia la salsa, le saltó a él toda en la cara, ¿verdad? Y ese hombre salió del mostrador y me puso un golpe en la cara que yo salí como los perritos esos. Porque no supe en su momento manejar un asunto de crítica, de murmuración. Lo manejé mal. Y lo único bueno que saqué de eso fue un ojo morado que me duró como casi 2 semanas. Jamás dije: vuelvo a andar reclamando lo que no necesito andar reclamando. ¿Qué es la murmuración? El diccionario lo define así: comentario que se hace de una persona que no está presente. Así que eso implica cobardía también, ¿verdad? Es una cobardía hablar en contra de una persona que no tiene derecho a réplica, que no tiene derecho a responder a lo que yo les esté aseverando o diciendo de ella, sea correcto o sea correcto, sea verdad o sea mentira. Comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Así lo define el diccionario de la Real Academia Española, la definición de murmuración: tratando de que no esté presente, tratando de que no se entere. ¿Cómo comienza el chisme? No le vayas a decir que yo te dije, ¿verdad? Y así se mueve la murmuración. Comienza astutamente, es como la serpiente que va buscando al roedor para en su momento poder devorarlo, poder tragarlo. Y se infiltra con sagacidad en una conversación, se infiltra con sagacidad en una plática que no tenía nada que ver, que ni siquiera iba al caso, y se infiltra y comienza a decir: quería comentarte algo, pero no le digas a nadie. Y comienza a salir el veneno, un veneno que normalmente va disfrazado de justicia, un veneno que normalmente va disfrazado de santidad, juzgando la vida de otras personas. Me dijeron en una ocasión: pastor, ¿sabía usted que unos de sus líderes están yendo al baile y que los han visto tomando? Y yo le dije: ¿y qué prueba tiene usted de lo que está diciendo? Porque si no, su boca está llena de veneno, está llena de pecado. Es que me dijeron. Entonces usted no tiene ninguna evidencia. Usted no tiene derecho a estar manchando el testimonio de una persona que usted no tiene pruebas, que usted no tiene evidencia, que usted no lo vio con sus propios ojos y que usted no estuvo presente. Entonces no tiene ningún derecho. Eso es pecado delante de Dios, y juicio y maldición puede venir sobre su vida, como vino sobre la vida de María con una lepra. Porque la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y cuando nosotros juzgamos a alguien, estamos criticando a alguien que fue hecho a la imagen de Él.
Por eso dice la Escritura, hermano, que es tan peligroso el juzgar. Y dice la Biblia que el que llama a su hermano fatuo, fatuo no significa gordo, fatuo significa tonto. Y todos los sinónimos que le podamos poner, dice, es culpable de juicio. Y dice la Biblia que es culpable al grado del infierno. Así lo dice la Biblia. Dios no juega con su imagen. Y el ser humano fue creado y diseñado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando una persona se atreve a manchar el testimonio de alguien sin evidencia, y aun si tuviera evidencia, ningún negocio tiene en andar mencionando eso a las personas que no. Alguien dígame, ¿para qué necesita saber la comadre? Digo yo. ¿No es cierto? ¿Para qué necesita saber el vecino, el hermano de la iglesia? Ahorita voy a ir a lo que la Biblia dice. Si tu hermano pecare contra ti, dice, ve y habla con tu hermano. No dice que vayas y le digas a nadie. Ni siquiera dice que vayas y le digas al pastor. Hello. Hello. O sea, ni siquiera dice ve y dile al pastor. No vas a encontrar ni una sola cita bíblica, ni una sola, donde diga córrele y dile al pastor, que allá lo vieron en el Solongolongo. Dice ve y habla con él. Y cualquiera que no hace eso es un cobarde. Cualquiera que en lugar de ir a hablar directamente con la persona, se lo dice a alguien más, es un acto de cobardía. Porque la Biblia lo que dice es, ve y habla con él. Mateo 18, ahorita lo vamos a ver en la cita bíblica. Qué fuerte. Qué fuerte es la palabra, qué contundente es la palabra, qué directa es la palabra. En ninguna parte de la escritura le va a decir ve y habla. Mira, ahorita vamos a ver el proceso. El hablar, el juzgar, el criticar, el condenar a las acciones de otra persona, aun cuando sean ciertas. Atención, iglesia, aun cuando sean ciertas, a nadie le da derecho de divulgarlas aquí, divulgarlas allá, o insinuarlas aquí o insinuarlas allá. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere una iglesia que sepa vivir bajo los principios de la palabra. Alguien dice amén. Bueno, ¿de dónde viene la necesidad de criticar, de juzgar, de condenar a otros, de murmurar a otros? Bueno, si nosotros vemos la historia de María, dice, y Moisés tomó por mujer a una mujer cusita, lo cual estaba prohibido para la cultura de los hebreos, casarse con mujeres de otras que fueran consideradas gentiles, que no fueran consideradas hebreas. Estaba prohibido. Algunos teólogos dicen que no, que sí le era permitido a Moisés. Otros dicen que no le era permitido, etcétera, etcétera. A mí no me interesa si le era permitido o no, porque el punto aquí fue la murmuración. Tuvieran razón o no tuvieran razón, dice que por causa de que Moisés tomó una mujer cusita que no era del pueblo hebreo, dijeron Aarón y María lo siguiente: ¿acaso el Señor ha hablado solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros?
Mire, el problema de Aarón y Moisés, de Aarón y María, no era la mujer cusita. El problema de ellos era su corazón. Tenían envidia. ¿Sabe qué hay detrás de una murmuración? Envidia. Alguien puso un post en Facebook el otro día y decía: si alguien habla a mis espaldas, es señal de que va atrás de mí. It makes sense, ¿verdad? Tiene sentido. Si alguien habla en mis espaldas es porque viene atrás. Si fuera adelante, no estaría hablando a mis espaldas. Así que la raíz de la murmuración, de la crítica, es envidia. Es un corazón que está afectado y dañado. No es un corazón guiado por el Espíritu Santo. Entienda, el Espíritu Santo nunca va a guiar a una persona para juzgar y criticar la vida de otro, aunque lo vista de santidad. Este mensaje yo les dije que no estaba bonito, así que yo los advertí desde el principio. Tuvieron la oportunidad de salirse, pero ya cerramos las puertas. Es una condición del corazón. No me importa cómo se llame. No me importa si es un predicador que se pone aquí en un altar a hablar y juzgar y condenar la vida de otras personas, o no me importa si es un líder de la iglesia, es una hermana, un hermano. No me importa quién es. La murmuración es pecado y es la señal de un corazón que no es guiado por el Espíritu Santo de Dios. La murmuración no es guiada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien llegue a criticar a otra persona, lo primero que usted le tiene que preguntar es decir: oye, hermano, ¿y eso que tú estás diciendo crees que viene de parte de Dios? ¿Necesito saberlo yo o necesitas saberlo la persona de la que tú estás hablando? Lo que debo de hacer como cristiano en ese momento es sacar la escritura, Mateo 18, y decirle: mira, eso que me estás diciendo de esa persona, la Biblia dice que tú tienes que ir a hablarlo con ella. Y que en el proceso, la última persona en enterarse debe de ser el pastor. Pero calmados, ahorita llegamos ahí. El problema de Aarón y María lo traían acá, era un asunto del corazón. Dijeron: ¿acaso Dios habla nada más por Moisés? ¿Que no habla también acá por medio de nosotros? María, ¿quién era María? María era una profetisa. Ella había hablado ya anteriormente en nombre de Dios. Era una panderista, era líder de mujeres. Cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, María sacó una danza y empezó a cantar una alabanza al Señor. Y dice la Biblia, y las mujeres la seguían. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que le encantan los panderos. Le encanta el bullicio, ahí donde hay ruido, ahí donde hay cosas que se están diciendo. Vaya, arrima la oreja lo más que puede, ¿verdad? María era líder de mujeres, era profetisa. Pero ahora tenía celos, envidia y tenía un problema en su corazón, diciendo: ¿acaso Dios habla nada más por medio de Moisés? Ha hablado también por medio de nosotros. Aarón era el sumo sacerdote. Aquí hasta el pastor marchó. Aarón era el sumo sacerdote. Aarón intervenía, hablaba, era un vocero que hablaba a nombre de Moisés ante Faraón y hablaba a nombre de Moisés ante el pueblo. Y ahora tenemos a Moisés aquí, a Aarón juzgando y criticando y atacando a su líder, a Moisés. Ahora, en el verso 2, vaya con su Biblia ahí conmigo. En la última parte dice: y el Señor lo oyó. Diga conmigo: el Señor lo oyó. Porque nada podemos ocultar del oído de Dios. Así sea en la cocina de la casa tomando café con la comadre y nomás usted y la comadre están.
el Señor lo oyó. Dios oye todo. Dios sabe todo. Y Dios se indignó, Dios se molestó, Dios se enojó, al grado que en el resto de la historia ya lo vimos. Vino lepra sobre María, porque no supo cerrar la boquita, porque no supo sanar su corazón de su condición. Avancemos un poquito. La condición del corazón se refleja en nuestra manera de hablar, de pensar, de tomar decisiones. Lucas 43, 6:43. Ningún árbol, diga conmigo ninguno. Fíjese cómo es la palabra. Ningún árbol bueno produce frutos malos, ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos. Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón, y el hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermana, se dio cuenta de esto y que me dijeron, uy, mire. Dígale lo siguiente, hermana, ¿qué trae en su corazón? Pero es que es verdad. No. Si es verdad, vaya, hable con la persona. Vaya y hable con la persona. No sea cobarde. Ay, Señor Jesús. Van a decir ahí, el pastor lo regaña rete feo. Es la palabra. Yo no le estoy predicando aquí mi propia palabra, le estoy dando la palabra. Ahí está, Lucas 6:45. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que te diste cuenta que los hermanos, que esto, que lo otro, eso trae en el corazón. Tiene que arrepentirse. Tiene que ir de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, manché el testimonio de alguien, me equivoqué, en lugar de ir a hablar con él, se lo dije a alguien más. Señor, perdóname, porque lo que es tu imagen, yo lo maldije, yo lo critiqué y yo lo juzgué. Perdóname. Y después de eso tiene que ir a hablar con esa persona y ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón porque yo dije cosas de ti sin tener evidencia. Yo no te vi, me dijeron. ¿Ah? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Caín mató a Abel porque Dios rechazó la ofrenda de Caín. Y el que pagó las consecuencias fue Abel. Caín tenía un problema en su corazón acá, y fue y se desquitó con la vida de su propio hermano. Santiago capítulo 4 verso 1 al 2. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Bueno, hay gente que no se puede quedar con nada. Dicen que un día estaban tres pastores ahí platicando y tomando café entre ellos y conversando, ¿verdad? Y empezaron a confesarse sus errores y sus pecados uno al otro. Y le dice un pastor, le dice uno a los otros dos, pues la verdad yo quiero confesar que a mí me gusta un poco tomar y pues ahí escondidas en mi casa yo sí me echo mi cervecita, la verdad.
pues aquí entre nos, oren por mí para que eso se vaya. Ya no aguanto, ¿verdad? Vivir así, no quiero tener doble vida, ayúdenme a orar. Y los otros dos le dicen: sí, hermano, está bien, pastor, no te apures, vamos a orar por ti, que Dios te sane y que eso ya no vuelva a suceder en tu vida. Y el otro: oye, ¿y tú? No, pues saben que la verdad, si yo tengo un poco de problemas con mis ojos, miro las mujeres o miro algo en los teléfonos y se me va y yo necesito sanar eso en mi vida y ya no puedo vivir así, yo necesito que eso se arregle. Y el tercero, que no había hablado, se quedó muy serio y le dijeron: bueno, ¿y tú qué? ¿Tú no luchas con nada? Dijo: yo soy bien chismoso y ya me voy. Hay gente que no se queda con nada. No puede quedarse con nada. Oiga, si ya lo trae aquí, le quema. Gente que le hace daño saber los errores de las demás personas. Nomás le voy a decir algo: recuerde que cuando usted apunta con un dedo para allá, 3 están apuntando para atrás. Por eso Jesús les dijo a aquellos hombres: el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. Oiga, si revise esa historia, y usted va a encontrar en la historia que dice que aquella mujer fue encontrada en el acto del adulterio. O sea, no es que la comadre Petrita, la chismosa del pueblo, vino y les dijo. No es que vino alguien y le dijo: oigan, señores sacerdotes, fíjense que me dijo la mamá de la prima de mi tío, que vive cerquita de una señora que le fue infiel a su marido. No, ella fue encontrada en el acto del adulterio. Y la ley de los judíos decía que tenía que morir apedreada en ese momento. Y la llevaron con Jesús y le dijeron: Señor, esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio y la ley dice que tiene que morir. Y Jesús les dijo: el que de ustedes esté libre de pecado, tire la primera piedra. En otras palabras, con ese dedo que ustedes vienen a acusar, cuidado, porque tienen 3 que vienen para acá contra ustedes mismos. Dice la escritura: y uno a uno fue soltando la piedra y se fue. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hay muchos cristianos que son una bola de pandilleros. Andan cargados de piedras para todos lados. Oiga, traen piedras para todos y para todo. Traen piedras cargadas para los líderes, para las mujeres, para la vecina, para el vecino, para el compañero de trabajo. Bola de piedreros. Y dice la escritura: y uno a uno fue soltando la piedra y se fueron. Y Jesús le pregunta a esta mujer: mujer, ¿dónde están aquellos? ¿Dónde están aquellos que te acusaban? Ninguno está, Señor, todos se han ido. ¿Qué Jesús le dijo? Mujer tremenda, ya te dije que no anduvieras haciendo eso. No, ni yo te juzgo. Ve y no peques más. Oiga, qué tremendo es el amor de Dios. Dios perdona, a los humanos no. Dios perdona, pero oiga, los humanos son duros, los humanos somos piedreros. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo, no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Una contrariedad del corazón. Mateo 15 del 1 al 20.
Una cita larga y yo creo que a ver si alcanzo a terminar después de estos 20 versos. 20 versos. Así que no le prometo nada. Dice: y ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No se lavan las manos cuando comen pan? Y él le respondió: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Ellos vinieron así, con el dedo, acusando. Y Jesús le dice: hey, señores, tienen 3 dedos apuntando hacia ustedes. Antes de juzgar a los discípulos porque no se lavaron las manos, respóndanme ustedes una pregunta: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de sus tradiciones? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. También el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Y así, por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. Hipócritas. Jesús no fue con la comadre: fíjese, comadre, que vinieron aquellos señores y me dijeron que los discípulos no se lavaron las manos. Jesús habló con ellos y les dice: hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Luego Jesús convocó a la multitud y les dijo: escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Fuerte la palabra del Señor. Si no puede decir amén, diga ouch. ¿Ah? Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esas palabras? Y él les respondió: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿tampoco ustedes han podido entender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al vientre y luego se echa en la letrina? Pero lo que sale de la boca, ¿sale de dónde? ¿Sale de dónde? ¿De dónde sale el chisme? Del corazón. No nos hagamos. Ni los disfracemos de santidad y de oración y de piedad. Dice, de decir: ay, es que tenemos que orar mucho por la hermana, porque fíjate que nada. Sí, pero lo que sale de la boca sale del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios. Eso es murmuración, es un falso testimonio. Y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. No pasa a darle una buena diarrea. Porque los discípulos, los fariseos, que eran los líderes religiosos del pueblo, tenían aquellas reglas de que tienen que lavarse las manos y los rituales, y para ellos eran más importantes sus tradiciones y los rituales, pero tenían una lengua venenosa, tenían una lengua acusadora.
tienen una lengua criticona. Y Jesús les dice: no, lo que contamina el corazón de una persona es lo que habla, es lo que sale de su boca. ¿Cuál es el proceso para manejar situaciones? Mateo 18, 15 al 22, vaya conmigo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, tírale una indirecta en Facebook. No, no. Ponle algo que le cale. Bloquéalo. Ve y habla con el pastor. Ve y repréndelo. Es decir, confronta la situación. Cuando él y tú estén solos, diga conmigo, solos. Porque dijo, ay, este predicador que se me acaba de olvidar su nombre. Spurgeon. Dijo, solo los cobardes utilizan el púlpito para decirle a la gente lo que no le pueden decir en privado. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Primer paso, no le digas a nadie más, no tiene que saber nadie más, no manches su testimonio porque podrías estar equivocado, podrías tener información mala, podrías haber recibido un mensaje mal. Así que ve y habla con él, repréndelo en privado. Oye, hermano, me dijeron que andabas en el solongolongo, ¿qué onda? Ahí anda, me dijeron que te echaste tus buenas. O yo te vi entrando a ese lugar, o yo te vi. Ve y habla con él. Sí. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Paso número 2. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen uno o dos más contigo, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 personas. Ese es el paso número 2. Paso número 3. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Ahora sí ve con el pastor. Ahora sí ve con el pastor. Cuando alguien a mí me dice algo así, lo primero que voy a preguntar, ¿ya habló con él? ¿Y ya habló con ella? No, pues no. Hablé con ella. Hablé con él. Y si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. En otra versión dice, hazlo saber a los ancianos de la iglesia. Es decir, su servidor. Los ancianos se refiere a los líderes de la iglesia. Dice, hazlo saber a los líderes de la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que se le debe de tachar y poner un estigma, una marca: reprobado.
¿verdad? Como cuando se te caía un dulce y se te salía de la boca, ¿verdad? Y lo ibas a recoger y te decía, no, ya no, lo lambió el diablo. Y pues ya lo lambió el diablo. Y hay gente que después de cometer un error es como si lo hubiera lambido el diablo ya. Ya lo lambió el diablo, ya nadie lo vuelve a ver igual. Ya nadie lo puede volver a. Oiga, qué fea es la gente. ¿Es cierto? Lo que está diciendo aquí el Señor es, si ya pasaste todo el proceso y esa persona no hace caso, lo único que pasa es que esa persona no ha alcanzado el nivel de madurez espiritual. Todavía no alcanza a ser controlado por el poder del Espíritu Santo. Dale tiempo, dale chance, déjalo. Dios sigue trabajando en su vida. Dale oportunidades a que Dios siga trabajando. Quizás hasta lo tenga que quebrantar y humillar, pero deja que Dios trabaje en él. No dice expúlsenlo de la congregación. No dice sáquelo para ya no que nadie le hable, siéntenlo a mero atrás con orejas de burro. Dice, ténganlo entonces por gentil. Es decir, no ha alcanzado el nivel de vida cristiana. ¿Sí? Pero es en el último proceso. Y es verdad, la Escritura dice, ya más adelante Pablo dice que al que cae, al que falla, dice, vosotros que sois espirituales, restaurado. No dice ni lo bloquees en Facebook, no dice que le dejes de hablar, no dice que nunca le hables, no dice que cuando lo veas en Walmart le saques la vuelta por el otro pasillo, porque te lo vas a topar en el otro. No, dice, y al que falló, ustedes que son espirituales, restáurenlo, levántenlo. Concluyo, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se los concederá. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7.